Está la doctora Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gracias por venir, Gabriela. Donde Massa hizo este anuncio en el día de hoy. Vean lo que decía al mediodía el ministro de Economía y vamos a analizar cuáles son las claves del anuncio para autónomos y monotributistas. Hace horas empezó a funcionar tal vez una de las medidas más progresivas que tomamos desde el punto de vista tributario, que es la devolución del IVA en canasta básica. Y me gustaría contarles y compartir con ustedes y con quienes nos están viendo, ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso... Bueno, después vamos a analizar el tema de la devolución del IVA que empezó a funcionar esta semana, cómo se está aplicando y si está funcionando y si la gente está pagando más con la tarjeta de débito o no. Repásame rápidamente las medidas de autónomos y monotributistas y vamos a analizar algunos puntos con la doctora Gabriela Russo. Primero para autónomos, son alrededor de 400.000 contribuyentes. Por un lado, una cuestión financiera, que es la prórroga del aporte personal y del IVA, tanto en septiembre, octubre y noviembre, y diciembre, digamos, para fin de año, principio de 2024. Esa es una cuestión financiera. Lo más importante es el nuevo monto no sujeto a retención de los autónomos, una medida que venía siendo reclamada justamente, que estaba en ese mínimo a partir del cual se hacen las retenciones en apenas 17.000 pesos, un monto que estaba desde el año 2019, bueno, se actualizó a 160.000. Esto sale por resolución de la FIP, son 701.000 beneficiarios. Esos son beneficios para los autónomos. Para los monotributistas... No llamemos beneficio, a mí me gusta que son beneficios, porque están pagando... ¿Quién dice beneficio? ¿El gobierno dice beneficios? Son las nuevas medidas de autónomos y monotributistas, digamos, el nuevo marco. Digamos, hace 3 años que no actualizaban el mínimo de deducciones para autónomos. Son medidas. Después vamos a ver si claramente en este contexto son medidas que ayudan a autónomos y monotributistas. Parece que fuera un beneficio, digamos, que se lo da el gobierno, lo paga el sector privado y es el marco en el cual se pagan los impuestos, ¿no? Sí, bueno, por eso ayuda a beneficio, es algo de eso, coyuntural, digamos. Hay que ver después, en todo caso, estos 160.000 pesos que hoy se actualizó, como esto va a tiro de resolución de la FIP, bueno, depende de la FIP, no tiene ningún índice de actualización, ¿cuándo vuelve a hacerse? Así como hace 4 años que no se actualizaba, ahora se establece, digamos, se multiplica prácticamente por 10, se establece ese mínimo en 160.000, pero queda ahí clavado, vaya a saber hasta cuándo. Bien, disculpa, a mí me hace ruido la palabra beneficio, porque el que paga el impuesto es el autónomo o el monotributista. El beneficiado es el Estado que recibe... ¿se entiende? El que no paga impuesto evade. Ahora, el monotributista, el que está en relación de dependencia, el autónomo, paga el impuesto. No sé, espero que el gobierno no quiera llamar beneficio a que el sector privado te pague impuestos. En todo caso, estás marcándole, de acuerdo a lo que ha pasado con la inflación y demás, que no te pague una cantidad de impuestos absurda, como venía ocurriendo. Para monotributistas, de los contribuyentes, los sectores contribuyentes fueron los que menos ayuda tuvieron, porque hasta ahora que eran, les dijeron que podían sacar créditos a baja tasa de interés, les perdonaban una partecita de lo que pagan todos los meses por 500 pesos por mes, nada más esa ayuda, y lo que le permiten ahora es, bueno, que si dejan de pagar, bueno, no los van a dar de baja del monotributo. Y si tienen alguna falta de pago, alguna deuda, tampoco los van a dejar afuera del monotributo. Son típicas medidas que se toman en momentos como esta, de crisis, digamos, en este caso también de una altísima inflación. Además de autónomos... Pero de nuevo, eso es lógico para que el tipo no se te caiga, claro, para que siga contribuyéndote. Le das algún tipo de facilidad para que siga aportando en los impuestos, no se vaya a la informalidad. ¿Se entiende? Y lo mismo, fíjate, con las pymes. Justamente plan de facilidades para
aquellas pymes que dejaron de pagar sus impuestos al 31 de agosto. Son 120 cuotas, son justamente las deudas vencidas al 31 de agosto. Esto es importante, se permite incluir los planes caducos, o sea, aquellos planes que por alguna razón se dejó de pagar, bueno, ahora puede justamente subirse ahí el pequeño empresario al plan que venía trayendo. La tasa de interés es del 4,14% mensual, es una tasa de interés que menos de la mitad de la inflación mensual, sí. Claro, pero con la inflación que tenemos es una tasa baja. Bueno, 397.000 pymes tienen deudas por casi 300.000 millones de pesos. Hay otra medida más para pymes, que es la suspensión de ejecuciones fiscales, otra de las típicas medidas. Esperemos un segundito, quiero analizar lo de autónomo y después vamos a ver lo de pymes. Está la doctora Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A ver, Gabriela, ustedes hace rato venían pidiendo este tipo de medidas porque obviamente también los contadores y los profesionales de las ciencias económicas son profesionales independientes, autónomos. La mayoría autónomos, habrá algunos monotributistas, la mayoría autónomos. ¿Cuál es el eje de estas medidas que estábamos hablando? Bueno, una que comentaban tiene que ver con esta actualización, ¿sí?, del mínimo sujeto a retención del impuesto a las ganancias para profesiones liberales, es decir, que entran los profesionales de ciencias económicas, los contadores, que son en su mayoría, pero todos los profesionales que son trabajadores autónomos, en definitiva. Esta medida nosotros venimos reclamándola desde el 2019, que fue la última actualización, es decir, que lo que se hizo ahora es actualizar prácticamente de punta a punta por el IPC ese monto mínimo que estaba en 16.830 pesos y llevarlo un poco más. Nosotros hicimos el cálculo, nos daba a agosto 149.000 pesos, lo llevaron a 160.000 pesos. Que, como bien decías, realmente es una medida justa porque era muy bajo, digamos, el importe. Por cada factura que un profesional hacía y superaba ese mínimo, te retenían impuesto. ¿Y esto qué generaba? Y genera, porque esto se va a poner, se va a implementar a partir de octubre seguramente, generaba saldos a favor. ¿Por qué? Porque se retenía más impuesto del que luego había que ingresar. Entonces esto desfavorecía enormemente al sector de profesionales autónomos. Así que bueno, después de tanto reclamo que hicimos, de tantas presentaciones, por fin esto se pone en práctica y, como decían, sería bueno establecer en algún momento un mecanismo de ajuste para que esto no quede fijo y después sea, digamos, absorbido por la inflación. Estos son, ¿no?, 700.000 personas, más o menos. Profesionales son alrededor de 400.000. Y el resto son comerciantes o sí, pero esta brindan medida, servicios sin ser profesionales. Claro, que entra algún porcentaje porque, digamos, hay varias tablas. Esto está apuntado especialmente a los profesionales liberales y oficios. Bueno, el otro tema, no sé si hoy Massa lo especificó, que va a haber un proyecto de ley, también como hubo para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, también un proyecto de ley para autónomos. Básicamente en ese pasaje entre el monotributista y el autónomo. Exacto. Digamos que cuando factura más de lo que es el tope de monotributo, cae como autónomo y ya paga muchísimo más impuestos. Eso se habló de un régimen simplificado que facilite mucho esa transición entre los monotributistas y los autónomos. Sí, hoy lo anunciaron, se llama Simple. Sí. La idea es crear un régimen similar al monotributo, pero que va a ser otro régimen donde los autónomos que tengan ingresos de hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles entrarían en este régimen, pagarían una cuota mensual que incluiría IVA, seguridad social y ganancias, y sería un porcentaje de la facturación. Esto falta que se presente el proyecto. Lo bueno es que dijeron públicamente que nos van a convocar al Consejo para, digamos, aportar los detalles técnicos a fin de que cuando esto se implemente se haga en forma correcta, ¿no?